A los Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Vamos a leer esos dos versículos, continuando con el estudio que venimos trayendo acerca de Gálatas. Dice la Escritura: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Gloria a Dios. Pablo dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermano, lo que Pablo dice es que mientras él y cualquier creyente de aquel tiempo al cual le predicaba a él, en gran manera sus parientes, los fariseos, los que habían llegado a esa fe de Jesucristo, pero que muchos aún querían implementar algunas otras cosas añadidos a esa fe. Pablo dice la Escritura que en su vida pasada, tratando de agradar a Dios, guardando la ley, en realidad no estaba viviendo para Dios. Cuanto más Pablo intentaba cumplir la ley, más se daba cuenta cada día, de que todo resultaba realmente en un fracaso. Como de igual manera es evidente para nosotros, hermano. Para ellos, en este caso Pablo, que tenía la ley, ¿verdad? Y era celoso de la ley, tratando de agradar a Dios, guardando la ley, y quizá todas aquellas cosas que se añadían a la ley fundamental, los 10 mandamientos. En realidad Pablo se dio cuenta, hermano, de que no vivía realmente para Dios. Cuanto más intentaba cumplir la ley, más se daba cuenta de que fracasaba cada vez más, de que era en vano tratar de agradar al Señor en sus propias fuerzas, tratando de hacer lo que Dios le mandaba hacer moralmente por causa del pecado. Pero solo cuando Pablo renunció a intentar alcanzar la justicia por sí mismo y aceptó la justicia de Dios por la fe, por medio de la confianza plena en lo que Dios había hecho a través de Cristo, entonces Pablo empezó a vivir realmente para Dios. En realidad, hermano, la justificación por la fe hace posible que nosotros podamos vivir para Dios, agradándole. Aunque ciertamente nosotros no podríamos cumplir la ley de Dios a cabalidad, perfectamente, como el mismo Cristo lo hizo. Dice la Escritura, hablando acerca de Cristo, que Él no vino a abolir la ley, sino que vino más bien a cumplir esa ley por nosotros, y lo hizo de manera perfecta, de tal manera que entonces lo que define esto es que Jesús, nuestro Señor, no tuvo pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, Pablo dice que está crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice él, mas Cristo vive en mí. Estar crucificado con Cristo, hermano, significa que ya usted y yo no estamos bajo la pena de la ley. Ya no estamos bajo la pena de la ley, porque Cristo pagó esa pena por nosotros. Es lo que trata de aclarar Pablo en esta ocasión, hermano, a esta iglesia, a los Gálatas, ¿verdad? Usted bien sabe, como hemos venido hablando, los judaizantes estaban allí para obligar, digámoslo de esa manera, a añadir a estos nuevos creyentes, ¿verdad?, el hecho de que la circuncisión era necesaria para que la obra fuera perfecta, para que
pudieran ser justificados perfectamente, además de Cristo, era necesario añadir principalmente la circuncisión. Como si quisiéramos nosotros también hoy en día llegar a hacer alguna cosa, hermano, que quisiéramos añadir a la fe que ya tenemos. Bástanos a nosotros lo que la Escritura dice, que vengamos, lleguemos a un arrepentimiento, a un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? De que nos apartemos del pecado, de que dejemos de pecar, como dijo el Señor a aquella mujer que iban a apedrear: vete y no peques más, ¿verdad? Y que nuestra confianza sea vuelta, hermano, completamente a Dios a través de la obra de Jesucristo, porque es suficiente, es completo, hermano, es perfecto lo que Dios hizo a través del sacrificio de Cristo en esa cruz. Y era nada más y nada menos que el juez eterno, hermano, el que había determinado ese plan. Por tanto, ¿por qué nosotros pretender hacer algo añadido a la sabiduría, al poder y la gracia del Dios que creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros? ¿Por qué pretender ser más sabios que el Señor y tratar de añadir nosotros alguna otra cosa distinta a lo que Él ha establecido? Pablo tuvo esto bien claro, hermano, cuando la gracia de Dios le alcanzó. Y él había sido escogido como un instrumento que Dios había tomado precisamente para poder llevar la luz del plan de Dios a los corazones de los hombres. En primera instancia, a los gentiles. Lógicamente, Pablo de alguna manera se había encontrado en principio predicando el evangelio a sus parientes, hermano, pero había sido de alguna manera inútil, ¿verdad? Pero la gracia de Dios estaba con él y el propósito de Dios debía cumplirse como Dios lo había determinado, que Pablo sería apóstol para los gentiles. Estar crucificado con Cristo significa, hermano, que ya no estamos bajo la pena de la ley, porque la ley nos condena. La ley nos condena a la muerte y muerte eterna. De modo que ya no estamos condenados por medio de esa ley, por el hecho de que somos gente que constantemente infringimos la ley. Ahora mismo en el Señor no podemos, hermano, escapar de ello. Somos vulnerables aún al hecho de que todavía tenemos esa tendencia a violar esa ley, solo que ahora tenemos una conciencia distinta. Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, y esa buena voluntad es la de obedecer al Señor en todo lo que Él nos ha mandado guardar, todo lo que compete a la santidad de Él, apartado del mal, de aquello que no le honra, que no le glorifica a Él por su naturaleza santa. De tal manera que dijo el Señor en principios: ustedes serán un pueblo de gente santa, santos seréis porque yo soy santo. Cuando Cristo fue crucificado, fue como si nosotros fuéramos crucificados con Él. Eso es lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que a Cristo le pasó, a mí me pasó. Lo que a Cristo le sucedió, hermano, por la fe, a nosotros nos sucedió. ¿Comprende? Por eso dice que Él nos sustituyó, porque era nuestro lugar. De modo que lo que a Cristo le sucedió, hermano, todo lo que le pasó a Él allí, a nosotros nos pasó. Y nos unimos a ello por medio de la fe. Dios nos imputa eso por medio de la fe, de la confianza plena que llegamos a tener en lo que Dios hizo a través de Cristo en esa cruz. Cuando no tenemos, hermano, prejuicios en contra de lo que Dios hizo allí, y nos basta solamente el sacrificio de Cristo, la obra, el acto legal que Él llevó a cabo en la cruz. Esa cuenta que teníamos pendiente nosotros
ese caso legal que teníamos nosotros por ser infractores de la ley de Dios. Porque precisamente eso es lo que es el pecado. Errar al blanco de la ley de Dios, a la justicia de Dios. Infringir los mandamientos del Señor, ¿verdad? Es lo que se llama pecado. Errar al mandamiento del Señor. De modo que cuando Pablo dice que está crucificado con Cristo, se está refiriendo a ello, a que así como Cristo se crucificó allí, estuvo allí, y los pecados de nosotros, los pecados de Pablo fueron tomados por Cristo, los nuestros también lo fueron, y por medio de la fe, de la confianza, hermano, de la certeza en lo que Él hizo en esa cruz, Dios nos da a nosotros esa misma justicia, esa misma legalidad. Se pagó totalmente la pena, como si nosotros hubiéramos sido crucificados por nuestros propios pecados. Recuerde usted que la Escritura dice que el Señor echó todos nuestros pecados sobre Él. El justo sufrió por nuestras injusticias. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos de igual manera. Cuando Él murió en esa cruz, nosotros por la fe morimos con Él. Y cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Porque esa fue la determinación de Dios hacia nosotros por medio de Cristo. Ahora Cristo resucitado nos da el poder a usted y a mí de vivir para Él de una manera, hermano, que le agrada al Señor. Ahora el Cristo resucitado está en nosotros por medio de la fe a través de su Espíritu Santo, y eso hace posible, hermano, esa gracia de Dios de darnos el Espíritu Santo, se llama también el Espíritu de gracia, hace posible que usted y yo podamos vivir, hermano, de la manera que agrada a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Y no porque debamos cumplir los mandamientos como el requisito para nuestra salvación, sino porque es la ley moral de Dios. La ley es santa y es espiritual. Por tanto, como hombres santos, hermano, todo eso converge en nuestra manera de vivir, en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Amén. Antes buscábamos la vida a través de nuestras propias obras, nuestras propias maneras, nuestras propias fuerzas, nuestro propio pensar. Tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio el día jueves, el día viernes en la mañana. Creo que el viernes fue que no llovió, ¿verdad? En la mañana temprano. Y salí a hacer un poco de ejercicio por salud, ¿verdad? Y me encontré con un vecino que alguna vez me había escuchado hablarle a alguien que estaba en la portería, uno de los guardas, y me escuchó cuando yo estaba ya despidiéndome de él, y yo le hablaba de la eternidad. Yo le decía, es tu eternidad, ¿verdad? Y él escuchó eso, un señor ya entrado en edad, un señor como de 75 años, y él dijo, me interesa lo que estás diciendo, me dijo el vecino, pero yo iba saliendo y él salía también a hacer una vuelta. Y el viernes me fui a correr allá al parque, estaba corriendo cuando vi que él llegó, y se pegó el Señor a tratar conmigo y me comenzó a contar las anécdotas de su vida, de su trabajo, de lo que había estudiado, y bueno, todas esas cosas que a veces
Los hombres y mujeres entrados en edad le cuentan a uno toda la historia, ¿verdad? No sé si usted escuchaba la historia de los abuelos. Y entonces lo dejé hablar y hablar y hablar y compartimos hablando acerca de lo que él me decía. Y entonces llegó la oportunidad y le dije, escuchaste, ¿te acuerdas la vez que me escuchaste hablar de la eternidad? Ah, sí, recuerdo, claro. Y por allí entré, hermano. Es tremendo, hermano, cómo la ignorancia, hermano, está en los hombres acerca de la gracia tan infinita que Dios ha derramado sobre nosotros. Pero me gocé, hermano, porque fue un hombre que al final de haberle compartido, dijo, tengo que irme ya, tengo que ir a hacer una vuelta. Pero me agradó mucho. Me dijo, o sea que estoy mal, me dijo el Señor. Y me dijo, tremendo, dijo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento, me arrepiento. Porque al final le dije que todo el asunto era un asunto de arrepentimiento y de fe. Y me preguntaba a cada rato, ¿cómo es que me dijo cuáles son los dos requisitos, arrepentimiento y fe? ¿Qué significa? Y sabe, al final dijo, me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento. Y oré por él, hermano, y está en las manos del Señor. Pero esto es reconfortante, hermano, el poder saber que tenemos de parte de Dios la claridad con respecto a la fe y lo podemos compartir. Pablo estaba haciendo esto con los Gálatas. Y las escrituras lo hacen con nosotros ahora. Pablo lo sigue haciendo. Ya Pablo no está con nosotros, pero este es un legado de Dios y el instrumento fue Pablo, hermano, hacia los Gálatas, ahora hacia nosotros, después de tanto tiempo, que nosotros comprendamos que no necesitamos añadir nuestras obras, hermano. Y que comprendamos que aún si llegáramos a pecar, lógicamente no de manera voluntaria, ¿verdad? La gracia de Dios está dispuesta para nosotros. El acto en la cruz ya fue hecho, es legal. Y Dios no juega a quitarnos y darnos la salvación porque cometemos algún pecado. No obstante, la mente renovada de nosotros y el corazón renovado de nosotros, hermano, comprendiendo esto, sabemos que por cuanto el hecho de que llegáramos a pecar no nos va a quitar la salvación, no quiere decir entonces que tenemos que pecar de manera arbitraria. No, porque un corazón y una mente transformada por Dios comprende que no es así. Que yo no puedo vivir una vida de pecado arbitrariamente porque no soy salvo por mis obras. No, porque la obra de Dios fue perfecta, hermano. Su gracia en nosotros lo hizo todo. Un acto legal de la cual nos hizo partícipes a nosotros el Señor en Cristo, en la persona de Cristo. Debemos de seguir nosotros la fe, hermano, en su palabra y no apoyados en todas las bondades que podamos tener. Nada de lo que tú puedas hacer sumará a la gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo. Por eso Pablo decía, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso no es algo mitológico, eso es algo real. Y Cristo vive por medio del Espíritu, la realidad de un Espíritu que Él nos ha puesto en nosotros. Ese Espíritu que es Dios mismo en nosotros, su Espíritu. La gente vive, hermano, en la realidad del Espíritu que los lleva a la desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. Nosotros vivimos en la realidad de un Espíritu Santo que está en nosotros y ha renovado nuestro espíritu, y ha renovado nuestra alma. Ha puesto en nosotros pensamientos, deseos distintos por medio de la gracia del Señor. Ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la confianza de lo que Él hizo en la cruz, en la plena confianza y seguridad
pero también en la plena confianza de las palabras de aquel que antes de ir a la cruz predicó la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para nosotros. Así como Cristo anduvo, dice Juan, debemos nosotros andar también de igual manera como Él anduvo. Ser crucificado con Cristo significa que somos nuevas criaturas, nueva creación. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Por eso se habla de morir para nacer de nuevo, hablando en el contexto espiritual. En ese contexto espiritual, hermano, de morir al pecado, ¿verdad? El nuevo nacimiento es la resurrección espiritual que Dios nos da a nosotros para una nueva vida. Mientras estamos aquí en esta tierra todavía. Segunda de Corintios 5:17 es un versículo que usted y yo hemos leído, hemos pasado por ello en muchas ocasiones y quizá muchos lo recitan sin llegar realmente a tener el sentido de ello. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura, ese término de nueva criatura implica, hermano, nos lleva inmediatamente al hecho del nuevo nacimiento. Una nueva persona nacida del Espíritu. Por el hecho de estar en Cristo, de estar en Él, en la fe, en la confianza, incluido en la familia de la fe, en la misma voluntad del Hijo de Dios, en el deseo de Dios, en el lugar donde Dios nos coloca cuando sabe que hemos llegado, hermano, a la fe con un arrepentimiento genuino. Dios nos coloca en el lugar de Cristo, en ese lugar. Y por eso dice, las cosas viejas entonces pasaron. La vieja manera de vivir ya no es la misma. El orgullo, la soberbia, la mentira, el adulterio, la fornicación, la envidia, todo aquello que no glorifica a Dios ya no es. Ya no gobierna nuestra vida. Porque he aquí que todas las cosas son hechas nuevas por el Señor en nosotros. La vieja vida ha muerto y se ha ido. Pablo decía en los Romanos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora, hermano, caminamos en una novedad de vida. El versículo 4 de Romanos 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros también andemos en vida nueva. Y es lo que espera Dios de nosotros. Y es lo que se espera, hermano, de gente que ha llegado a la fe de Jesucristo. Vivir ahora en novedad de vida en el Señor. Por medio de Jesucristo. Por medio de esa fe en Él. Es lo que Dios espera de usted, es lo que Dios espera de mí. Romanos 6:4, ese versículo que acabamos de leer, dice en algunas otras versiones, la Nueva Traducción Viviente dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Hemos sido levantados, hermano, de entre los muertos, espiritualmente hablando, para vivir, valga la redundancia, vivos.
en una nueva vida, en una novedad de vida. La TLA dice, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y usted y yo sabemos que esto no se trata de nuestros propios esfuerzos de vivir una vida distinta a la que vivíamos antes, porque eso sería tratar de vivir una vida de apariencia, y las apariencias no son genuinas. Cuando se ha llegado a una verdadera fe, cuando ha habido un verdadero arrepentimiento, sucede un milagro en el corazón de la persona. Dios mismo se encarga de que eso suceda en nosotros, hermano, y de que podamos vivir, hermano, una vida nueva, que podamos estar buscando de alguna manera, digámoslo así, como por una naturaleza nueva en nosotros, vivir una vida que agrada al Señor. No se trata de una apariencia cristiana. Si en tu mente concibes eso, una apariencia, mostrar una apariencia a alguien, hermano, debemos examinarnos. Porque la vida de Dios debe ser algo que debe aflorar en nosotros de manera natural, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hemos sido impactados por el poder de Dios para que eso suceda. No es una apariencia de piedad, sino un impacto, hermano, que resulta en el hecho de que usted y yo queremos ahora vivir para agradar al Señor. No porque nazca de nuestra propia voluntad, no, sino porque Él hizo que esa voluntad ahora se gestara de esa manera. Un querer como el hacer de su buena voluntad. Amén, amén. De su buena voluntad. Mire cómo dice esos dos versículos, versículos 19 y 20 de Gálatas 2 que estamos tocando, Gálatas 2, 19 al 20, en la TLA. Dice, para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. En la Biblia hispanoamericana dice la BHTI, son las siglas, BHTI. Dice, fue la misma ley la que me condujo a romper con ella a fin de vivir para Dios, crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vivir crucificado, hermano, es vivir muerto para el mundo, para las pasiones de este mundo. Tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él es, hermano, que ya no queremos participar de lo que el mundo hace, de lo que el mundo dice, de lo que el mundo practica, de la conducta del mundo, de las palabras del mundo, de la prudencia del mundo, del libertinaje. Ahora vivimos para Dios. Amén. En el versículo 21 de Gálatas, versículo 21 de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice Pablo, yo no desecho la ley, la gracia de Dios, porque es suficiente. Pablo concluye con una
repetición del motivo por el cual se ha resistido de manera tan enérgica y vehemente contra el comportamiento que Pedro había tenido, versículos anteriores, y contra aquellos que quieren inducir a los Gálatas en esta ocasión para cumplir costumbres legalistas. Algo, hermano, que debe repercutir en nuestro tiempo, porque esto no ha cambiado. Debemos, hermano, resistirnos enérgicamente y vehementemente, usted y yo, también al hecho de que seamos inducidos, hermano, a cumplir costumbres legalistas, pretendiendo añadir a la gracia de Dios, como si no fuera suficiente el hecho de que Cristo pagó el precio, pagó la multa por nosotros, nos redimió. No tenemos que hacer otra cosa distinta al hecho de vivir para Dios. ¿Y cómo vivimos para Dios? Conforme a las palabras de Dios, en la guía del Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Porque ciertamente Dios ha puesto su presencia en nosotros. Tenemos las Escrituras, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos esa bendición, hermano. Muchos leen las Escrituras, pero lo leen sin el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu de Dios en nosotros, entonces no hay iluminación. Tenemos la bendición de parte de Dios de que Él nos ha dado su Espíritu, ha puesto su Espíritu en nosotros. Y es el mismo Espíritu el que nos lleva a estas Escrituras, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido, pero también qué es lo que Dios nos demanda de acuerdo a esa gracia que nos ha concedido el Señor. Y por eso dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. Toda su vida será una vida santa, que no es otra cosa que el hecho de vivir apartados del mal que en medio de este mundo hallamos. Amén. Es crucial para el Evangelio, hermano, que se mantenga el carácter de gracia de la salvación, o bien el poder de la gracia de Dios es plena y completamente suficiente para su vida y para mi vida. Amén. Si es verdad que podemos ganar la salvación por obedecer plenamente la ley, entonces por demás está la cruz. Entonces Dios se equivocó. Porque si por cumplir la ley es la salvación, entonces Dios se equivocó. Si por las obras de la ley es la salvación, Dios se equivocó. Y algo es seguro, hermano, Dios no improvisó con lo que hizo a través de Cristo, su propio Hijo, en la cruz del Calvario. Amén. No lo hizo. Gloria al Señor. Si usted está escribiendo, va a colocar un título allí. Y es el punto número 3 del bosquejo, que dice, número 3, doctrinalmente, doctrinalmente, 2 puntos. Pablo defiende el Evangelio. Pablo defiende el Evangelio. Esto iría desde el capítulo 3, versículo 1, desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 31. Me gustaría de verdad, hermano, que usted estuviera interesado en poder, hermano, escribir estas cosas, documentar estas cosas, hermano. Porque todo esto hace parte de lo que suma, hermano, cada vez más para nuestro crecimiento en el Señor. Allí está, en pantalla. Número 3, doctrinalmente. Esto es relacionado al bosquejo, ¿verdad? Que hicimos en un principio, ¿recuerda? Doctrinalmente. Allí está en el tablero, lo puede mirar para que usted lo pueda corroborar. Capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos
Y viene una pregunta de Pablo, dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Fíjese la palabra que usa Pablo allí, dice claramente, Cristo fue ya presentado claramente. Y Pablo se refiere al mensaje del Evangelio. No que los Gálatas quizá hayan visto a Cristo literalmente crucificado, sino que Pablo está diciendo de que Él les ha hablado el mensaje con claridad, tal cual como Dios se lo había hecho saber a Él. El mismo Cristo resucitado que le había salido al camino, le había enseñado, le había revelado. De modo que Pablo ahora se dirige, hermano, se dirige ahora directamente a los Gálatas y los llama por su nombre. Fíjese, dice, oh Gálatas insensatos. Fíjese que ni siquiera usó el nombre, el hecho de decirle, hermanos míos. No, Pablo se dirige ahora directamente a ellos y los llama por su propio nombre, Gálatas, algo que hace en muy raras ocasiones con los destinatarios de sus epístolas. La exclamación que él hace allí, hermano, refleja de alguna manera las emociones fuertes del apóstol y se usan aquí quizá como en un tono de reproche por lo que está sucediendo. Porque bien lo dice Pablo, yo les hablé claramente, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Si el mensaje ha llegado claro a ustedes, Pablo diría, yo les he hablado verdad. No he mentido con respecto a lo que les he hablado a ustedes, sino que he hablado en verdad en lo concerniente a lo necesario para la salvación que Dios ha extendido hacia vosotros. La palabra insensato es un adjetivo que en el griego es anoetos o anoetos, tiene como un acento en la E y significa sin pensar, alguien que no piensa, ¿verdad? En ese caso, ellos no pensaron en lo que ya claramente se les había predicado, se les había hablado con antelación con respecto a esto que ahora estaban ellos siendo fascinados, hermano, con un mensaje distinto. De modo que les dice, ustedes son insensatos, son sin pensamiento, sin detenerse a pensar. Necio también es otra palabra que involucra esa palabra insensato, necio. Se han dejado hechizar y fascinar por los falsos maestros. Eso es lo que ha sucedido, hermano, en la vida de los Gálatas. Pablo les recuerda a los Gálatas que el Evangelio ya les había sido claramente presentado. Hermano, y usted tiene ahora, en este instante, hermano, claridad sobre ese Evangelio. Es increíble, hermano, el hecho de que mucha gente no tiene claridad realmente de lo que significa eso. Aún mucha gente que está en las congregaciones, ellos saben lo que todo el mundo sabe, que Cristo murió en la cruz por los pecados. Eso es lo que todo el mundo sabe, pero no sabe el contexto realmente de ello y todo lo que implica ello y todo lo que lleva a ello, ¿verdad? Sino que simplemente Cristo murió por mis pecados y entonces yo puedo seguir pecando porque como Él ya murió por mis pecados, yo puedo seguir haciendo lo mismo. Y no es así, hermano. Porque cuando ha sido llevado a alguien a un juzgado por algunos delitos, hermano, y es legal que alguien pueda venir y pagar una fianza, pagar una multa alta, hermano, esa persona, aunque es culpable, legalmente el juez lo puede dejar ir libre. Si esa persona vuelve a incurrir en lo mismo, hermano, va a ser de nuevo retenido. Si no se llega a entender lo que realmente el Señor ha hecho allí, hermano,
Va a suceder con aquel que le fue pagada una fianza impagable, por decirlo así, inmensa, y sale a delinquir, a seguir en lo mismo. Lo que se debiera esperar de esa persona es que estuviera agradecida primero con la persona que le pagó esa gran multa y su vida cambiara. Pero a veces sucede así, hablando en lo natural, y continúan en la misma situación. Algo así sucede con alguien que no ha entendido realmente lo que Cristo hizo en la cruz, que pagó la multa en su totalidad. Y el hecho de entender ello es lo que inmediatamente lleva a una persona al arrepentimiento genuino y a una fe, a abrazar una fe y confianza genuina. Y esa es la oportunidad que tenemos en el hecho de que Dios no nos deja solos en adelante, sino que nos capacita para poder seguir viviendo una vida en la que nosotros converjamos en vivir de una manera distinta a la que veníamos viviendo. Si no lo hacemos, si alguien no lo hace así, es porque realmente no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Es más, para él la multa no fue pagada. Amén. Esto solo quiero saber, versículo 2, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora hay una pregunta más que hace Pablo, y es que, ¿cómo creen que les había sido dado el Espíritu en sus corazones? Si les había sido dado por sus obras o por haber creído y haber confiado en las buenas noticias de Dios acerca de la obra de Cristo. Pues hermano, es por creer. Así lo dice el Señor. Al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice, Cristo dijo eso, hablando del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en Él. Amén. De modo que la única manera en que Dios pueda dar el Espíritu Santo a nosotros es a través del hecho de llegar a la verdadera fe, la verdadera confianza de lo que Cristo hizo en la cruz. La verdadera fe, la verdadera confianza en lo que Cristo hizo en la cruz también nos lleva al hecho de que valoramos, honramos lo que Dios hizo, lo valoramos inmensamente. La única manera de llegar a valorar ello es que con antelación el arrepentimiento sea sincero en el corazón de nosotros. ¿Cuántos me escuchan esta mañana? Y hermano, quien quiera que sea, quien quiera que me escuche hoy, y aquí hay hombres adultos y hombres jóvenes, mujeres adultas y mujeres jovencitas. Esto es serio. No creas que porque estás joven, ¿verdad? No te puede pasar que hoy mismo te puedas morir. A veces los jóvenes piensan que porque están jóvenes primero se va a morir el hermano que tiene 80 años, el hermano de la iglesia que tiene 80, que tiene 78, que tiene 55. El pastor se va a morir primero, tiene 54, está ya viejo. Usted se puede morir antes que yo, y si usted no se arrepintió realmente y no comprendió el evangelio, usted se pierde, joven. ¿Me escucharon los jóvenes? Amén. Oremos al Señor. Vamos a dejar allí. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos esta mañana, Señor, y te damos gracias porque has derramado tu gracia sobre nosotros.